Bien, donde estábamos. Estoy ahí en la breve bibliografía. Obviamente lo que acabo de hacer con esos dos libros no lo puedo hacer con todos porque en eso me he hecho las 2 horas. Y no quiero hacer eso, ¿verdad? No quiero ir por cada uno de esos libros. Es valioso. Les he incluido libros que son clásicos aquí, que todo estudiante de teología en español debería por lo menos estar apercibido de la existencia y si puede darle un vistacito, porque es necesario leer no solo de estas traducciones que a veces tenemos, libros superficiales muchas veces y malas traducciones que se nos han entregado muchas veces, y eso a la larga afecta en todo sentido nuestro producir de teología. Clemente de Alejandría, el famoso padre de la iglesia, un librito, él escribió más que eso, pero un librito sobre cómo enseñar pedagogía teológica, fíjese. Juan de Valdés, uno de los reformadores españoles, uno de los más importantes, que tiene este diálogo de doctrina cristiana, está gratis en el internet, si usted lo busca, lo va a encontrar ahí, cómo se enseña doctrina dialogadamente. El alfabeto cristiano también lo escribió él. Antonio del Corro es otro reformador en España. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII. Es increíble que muchos de nosotros conozcamos o hayamos leído a Calvino, a Lutero, a Zwinglio, a Hubmaier y a los demás, y no hayamos leído nunca a uno de los reformadores españoles. Aquí hay dos que les menciono, Antonio del Corro, Juan de Valdés. Aquí más adelante les va a aparecer Casidoro de Reina y otros dos que aparecen ahí que son importantes para que ustedes y yo los revisemos, ¿no? Ahí está Casidoro de Reina con su comentario del Evangelio de Juan, que es interesante. Otra vez, el traductor de la Biblia que más apreciamos en español no tradujo solo la Biblia, hizo muchos comentarios y fue un teólogo para muchos al mismo nivel de Juan Calvino, de Lutero, pero nosotros en Latinoamérica muy poco sabemos de ellos. Otro libro importante, por supuesto, que usted y yo deberíamos recordar son los documentos del Vaticano II, Teología Católica Contemporánea, que todo creyente evangélico, creo yo, debería saber por lo menos de su existencia y conocer 2 o 3 ponencias fundamentales de ese Vaticano II que sucedió allá por el 61, del 61 al 65. Lo recuerdo bien porque yo nací en el 61. Incluyo aquí además, por ejemplo, obras como El Pastor de Hermas, que es uno de los libros que se incluyen dentro de los padres apostólicos. Los padres apostólicos son los discípulos de los apóstoles. Después de la muerte de Juan, hay una serie de hombres que escribieron, que fueron discípulos de los apóstoles. Algunos de ellos los conocemos con nombre y apellido, diríamos, y otros son anónimos los escritos. Uno de ellos es El Pastor de Hermas, es un librito chiquito en donde se nos enseña también sobre el pensamiento en el segundo siglo de la teología cristiana. Luego aparecen algunos nombres aquí que quizás son más conocidos para ustedes, como por ejemplo Millard Erickson, que es una de la teología bautista más conocida entre los evangélicos, valiosa en muchos sentidos, en varias cosas, bastante moderada, en las discusiones contemporáneas de si sos reformado o no sos reformado. Millard Erickson se mantiene haciendo un balance saludable, diría yo. Craig Evans escribe sobre Cristología, un experto sobre el Jesús histórico. Vale la pena, como yo les voy a hablar hoy en la noche sobre la necesidad de comenzar la teología con Jesús y no con ningún otro elemento, por valioso que creamos que sea. No comenzamos, les voy a decir, la teología ni con la creación, ni con los pactos, ni con la soberanía de Dios.
ni con ningún otro elemento. Comenzamos la teología cristiana con Jesús. La imagen de Jesús es definitiva y fundamental para hacer teología y entenderla. Esa es mi propuesta. Hay otras propuestas que tienen sus ventajas y sus desventajas. Déjenme mencionarle un par de sistemáticas aquí que también deberían por lo menos conocer o tener. Ustedes deberían conocer o tener por lo menos un par de estas teologías sistemáticas. El doctor Leo Garrett fue compañero mío por 15 años prácticamente en el seminario de Southwestern, un hermano sumamente especial, murió hace poco, realmente un erudito y un caballero, un hombre que aprendió mi nombre mejor que cualquiera de los otros colegas que tenía, sabía pronunciar Gerardo correctamente. Y entre los norteamericanos, ustedes saben que mi nombre no es fácil de pronunciar, pero él lo pronunció bien. Y su oficina estaba a la par de la mía. Este hombre vale la pena leerlo, son 2 tomos de teología sistemática, es un trabajo enciclopédico en realidad. El trabajo de Norman Geisler, su teología sistemática, también evangélico, ha sido traducido, pero la traducción que existe no es una traducción muy buena, es una de esas traducciones de Google, pero de todas maneras es un libro, es una serie de libros en realidad. Son 4 o 5 tomos de esta teología sistemática en inglés. Norman Geisler es conocido por ser un apologista en especial, y su teología sistemática está marcada más por matices apologistas, su interés en la razón, su interés en la argumentación, por ejemplo, son cosas fundamentales para él. Luego aparece un librito que está muy de moda hoy, es un librito pequeño, escrito por don Justo González y por una hermana de apellido Maldonado, Introducción a la Teología. Bonito el librito, vale la pena leerlo. Obviamente no para agotar todo lo que se dice de Introducción a la Teología, pero vale la pena echarle un vistazo a ese libro desde una perspectiva hispana. El otro hombre teólogo importante que es muy conocido y muy popular en inglés y en español en los círculos conservadores es Wayne Grudem, su teología sistemática, un librote de aquellos elefantes así enormes, conservador, muy bueno en cuanto a sus conclusiones, son muy conservadoras, ocupa mucho tiempo para hablar de muchas cosas. A mí personalmente no me gustaba ocuparme en mis clases, o no lo ocupo en mis clases de teología sistemática en inglés ni en español, porque tiene muy poco, realmente casi nada de una discusión sobre cómo se hace teología sistemática. Y yo voy a tratar de hablarles ahora en la noche, después de esta bibliografía, de eso precisamente, porque creo que nos hace falta que no solo nos digan conclusiones, que no solo nos diga esto es lo que creemos, sino que también nos digan cómo es que se hace esto para llegar a tener estas conclusiones. Wayne Grudem es increíble, es un excelente teólogo, pero en esa área de su teología sistemática casi no dice nada. En realidad, desde un inicio él menciona que no se va a meter con ningún teólogo que no esté de acuerdo o que él llame liberal. Y obviamente en nuestro nivel, en este nivel de diploma, se espera que usted y que yo pues conozcamos los libros fundamentales de nuestra tradición, de nuestra fe, y más adelante en los niveles de maestría y de doctorado, el estudiante es expuesto a otras teologías que difieren en convicciones con las nuestras. Y es importante tener esas otras teologías porque es en ese diálogo,
ustedes me van a oír si tengo tiempo suficiente para hablarles sobre la necesidad en el método teológico evangélico del diálogo, de la discusión, del debate, porque es frecuentemente, después de esta etapa en donde damos lo elemental, lo fundamental, como dice el escritor de Hebreos, ¿no? Después de lo fundamental, yo necesito seguir creciendo. Y una de las mejores formas de crecer es enfrentarme y toparme con aquellos que no creen igual que yo. Y mirar cuáles son sus puntos fuertes y mirar cuáles son puntos débiles. Y al hacerlo yo voy creciendo, al hacerlo yo voy modificando mis posturas. Ese valor no lo encuentro en Wayne Grudem y ustedes precisamente por eso no lo había o no lo ocupo mucho en mis teologías sistemáticas. Pero además de él está esta teología sistemática de una perspectiva pentecostal. Stanley Horton es aquí solamente un editor, no es él el que escribe toda la teología sistemática pentecostal, pero vale la pena darle un vistazo a nuestros hermanos pentecostales siempre. Es parte de lo que acabo de decir. Larry Hurtado es un famoso erudito que acaba de morir sobre el Jesús histórico y la devoción que la iglesia cristiana ha tenido para Jesús desde bien temprano. En las clases de Cristología que ustedes tendrán, por lo menos algunos de ustedes tendrán en nuestro seminario, pasaremos revista a el desarrollo de la Cristología, por ejemplo, y encontraremos ahí que la tesis liberal fundamental es que, y liberacionista también, de los liberacionistas de la teología de la liberación, es que Jesús comenzó como un hombre común y corriente y que luego se convirtió en una especie de profeta. Luego la iglesia lo consideró como el profeta final. Luego, a través de la reflexión, comparado esto con su resurrección, se le fue elevando hasta el final de colocarlo como hijo de Dios y Dios el Hijo. Un proceso que llevaría prácticamente 400 años hasta el primero de los concilios cristológicos. Y con eso nos dejan la idea de, wow, entonces yo estoy aquí simplemente adorando a un hombre que la iglesia fue el que convirtió en Dios. Larry Hurtado, un hombre que no hablaba español, por cierto, para nada, aunque su apellido es español, fue un erudito, quizás el mayor erudito en cuanto a la devoción cristiana hacia Jesús, la más temprana devoción cristiana hacia Jesús. ¿Qué quiero decir con eso? Él en este tipo de libros nos prueba históricamente que no hay tal cosa como una cristología desde abajo, que las fuentes que tenemos, las más tempranas fuentes que tenemos, ya presentan a un Jesús, Señor, a un Jesús que comparte, como dirá otro teólogo, la identidad con Dios, y por eso se le alaba, y por eso se le adora. Hay otro libro por lo menos de Larry Hurtado ahí. El libro de Walter Casper, un cardenal católico, es valioso porque aparte de ser católicos, es un libro clásico sobre cristología que es fácil de entender y fácil de leer. Luego les coloco aquí a dos libros de John Lennox dentro de esta bibliografía. Es importante porque para la introducción a la teología nos damos cuenta que la teología evangélica debe entablar y mantener un diálogo serio con la ciencia de hoy y no tenerle miedo a la ciencia secular. Tenemos en esta lista, yo les coloco a John Lennox, que es uno de los más conocidos científicos en las universidades europeas, más conocido, autoridad. Y el otro que les coloco aquí es este otro señor que está aquí, que se llama, de apellido un tanto raro, Polkinghorne John Polkinghorne. Estos dos hombres, para lo que tiene que ver con ciencia, con la física moderna y la teología, son autoridad que usted y yo por lo menos deberíamos echarle un vistazo otra vez. Estos hombres
Estos hombres con todo su bagaje filosófico, científico, son teólogos de primer rango y nos enseñan. John Polkinghorne tiene, por ejemplo, en inglés, tiene una serie de libros, pero John Polkinghorne tiene un libro que se llama La fe de un físico, y en donde nos habla de, él es profesor de las universidades, ha sido profesor de las universidades más respetadas europeas. Entonces, usted y yo debemos mirar que este asunto de la teología sistemática no es cuestión de devocional únicamente mientras los otros nos hacen burla. He colocado además aquí a C.S. Lewis para que ustedes recuerden a este apologista, filósofo, literato, experto en literatura, y vale la pena leerlo también por un montón de cosas relacionadas con cuestiones fundamentales. Por ejemplo, uno de los problemas serios por los que la teología de la liberación se desvía es el sufrimiento humano, la realidad del sufrimiento humano. Y porque hay sufrimiento, entonces Dios debe entenderse de otra forma. Uno de los eruditos más leídos y más vistos en el momento actual del Nuevo Testamento, apellido Ehrman, dice literalmente en sus convicciones y en su escepticismo en relación con el cristianismo y con el Nuevo Testamento, que el elemento central que lo alejó del cristianismo es la existencia del mal. Es decir, ¿cómo es posible otra vez, ¿no? Que exista tanto mal y que exista Dios. Ese es un dilema y antiquísimo. Pero las respuestas que da C.S. Lewis, sencillas y no solo teológicas. C.S. Lewis es famoso por haber escrito varios libros en momentos críticos de su vida. Cuando se le muere su esposa, por ejemplo, C.S. Lewis va a escribir un libro que se llama Pequeño, se llama en inglés es una crisis, el dolor observado, una crisis observada, en donde él nos cuenta cómo observa que su esposa se le muere y cómo conciliar eso con el amor de Dios. Vale la pena. Está en español otra vez y está gratis en internet. Wow, y aquí yo parezco vendedor de aquellos que ustedes quieren comprarle, aquellos que se suben en los buses de allá por la zona 3, ¿no? Vendiéndole pastillas que le curan de todo. Y que no El se la mercado dan ni a central. 10, ni a 5, ni a 3, sino que a cómo se la dan. ¿Cuál era el nombre del libro, doctor? Disculpe, el de C.S. Lewis. Sí, el libro se llama Una pena observada en español. Una pena observada. Hermano, Este ¿y la libro teología de Berkov es buena o cómo la cataloga usted? dice que es una buena teología, hermano, gracias. No la coloco aquí porque en el presente, y yo creo que quizás aquí se van a salir un montón de los que me están oyendo. Tenemos, a mí me parece que hay una sobresaturación de teología reformada en este momento. Y no es que yo esté en contra de la teología reformada. Berkov fue un reformado, es una buena teología. Yo obviamente la tengo, la he leído, la leíamos en CETECA. Tampoco incluí la de Schaeffer aquí en esta breve bibliografía, por ejemplo, porque quiero que la bibliografía sea más que simplemente estos elementos tradicionales que hemos leído, ¿verdad? En la teología reformada, la teología de Berkov es una de las más populares. También está la teología de Hodge, ¿verdad? Que es tan antigua como la de Berkov, pero que hasta hace apenas unos años ha sido traducida al español. Y por eso para muchos es una gran sorpresa y quieren leer la teología reformada de Hodge. Usted me va a oír un poquito más de que algunos quizás me están un poquito en el aire cuando hablo de teología reformada y teología no reformada, pero no los coloqué esos aquí, hermano, aunque son buenos teólogos. Y yo he aprendido y aprendo mucho de ellos
pero también hay algunas áreas en las que a mí me parece perdónenme mi salvadoreñismo, aquí se le va la baranda, ¿no? Se les va la onda. Entonces, prefiero algunos de los que he mencionado como parte de lo que yo enseño al inicio en las clases de teología sistemática, más moderación en esto. En especial, a mí me parece, y esto tengo que matizarlo, tengo que decirlo como quizás en una clase especial sobre esto, que una de las cosas que más me molesta de la teología reformada, la nueva teología reformada, es el partir, su teología parte de concepciones abstractas la mayoría de veces. La santidad de Dios, la soberanía de Dios, la predestinación, todos esos son conceptos bíblicos y buenos. Pero su manera de argumentar argumentan de forma abstracta, no concreta, y yo quiero partir de Jesús otra vez. Y quiero decir, dígame qué decía Jesús para luego irme expandiendo y ver si mis conceptos abstractos están de acuerdo con Jesús, ¿verdad? O si Jesús respaldaría mis conceptos. Y a veces a mí me da la impresión que ese tipo de teología corre el riesgo de ser demasiado abstracta. Bueno, aquí ya casi termino con esta bibliografía, mis hermanos, y luego les voy a dar chance para que hablemos sobre esto. Miren, déjenme mencionarle a Graham Machen, por ejemplo, que es un reformado, pero un reformado de inicios del siglo XX. Él escribió varios libros, pero este librito que está en español lo deberíamos leer. La diferencia entre cristianismo y liberalismo, aunque se llame liberalismo cristiano. Ese Graham Machen fue fundador del seminario de Princeton. Okay, I found this on the web for Graham Machen 3. Ups, Check it out. me está contestando esta cosa aquí, mire. Vale la pena leerlo. No es muy grande y en esencia lo que él dice es que el liberalismo cristiano, aunque se llama cristiano, así lo dice y esas no son mis palabras. El liberalismo es otro animal. Bueno, eso es una forma de hablar norteamericana, gringa, ¿verdad? It's another animal. Este es otro animal. Aunque se llame cristiano, es otra cosa. Si tengo un poco de tiempo, voy a explicarle por qué dice eso este hombre. Un librito clásico y viejo que otra vez nosotros los hispanos deberíamos leer es esta introducción a la teología cristiana de Juan Mackay, de John Mackay. Está gratis en el internet. John Mackay fue misionero en Sudamérica, escribió el otro Cristo español, lo escribió él. Después de ser misionero, se vino para los Estados Unidos y se convirtió en presidente del seminario de Princeton, uno de los seminarios más prestigiosos. El libro está escrito en español y según los que lo conocieron, el hombre dominaba el español mejor que ustedes y que yo. Entonces vale la pena leer. Déjenme mencionar un par de cositas más y con esto termino. Les he incluido dentro de esta bibliografía también un par de libros de algunos de nuestros autores hispanos que usted y yo deberíamos leer. Los dos más grandes, por lo menos para mí, los dos más grandes filósofos del lenguaje hispano son don Miguel de Unamuno, o fue don Miguel de Unamuno, y por supuesto don José Ortega y Gasset. Los dos hombres profundamente religiosos y letrados al extremo. Usted y yo ganaríamos bastante leyendo. Por ejemplo, a Ortega y Gasset, él tiene un libro, que es un filósofo escribió tanto como Karl Barth. Yo tengo las obras completas de él y sinceramente terrible. Pero aquí está un librito de él
que escribió La rebelión de las masas, un librito viejo, viejo, que ha sido traducido al español, que ha sido publicado en internet, está en el 2011 en esta publicadora electrónica o digital aquí, digitalizado para ponerlo así, La rebelión de las masas, donde nos habla de la naturaleza del ser humano como no solo individuos, sino también como sociedades, el hombre social. Nosotros la teología de la liberación fue la que nos nutrió de esos conceptos cuando ya esto tenía historia y quizás hubiéramos ganado mucho si hubiéramos conocido a hombres como José Ortega y Gasset, y también don Miguel de Unamuno. La agonía del cristianismo les he colocado aquí, aunque él tiene mucho más que escribir. Un hombre que, si usted recuerda su secundaria, debió haber leído La tía Tula, San Manuel Bueno, por ejemplo. San Manuel Bueno es una novelita que él escribió sobre un cura que está escribiendo a mitad del siglo XX. Un cura que llega al fin de cuentas a no creer nada, pero no puede decirle eso a la congregación en donde está. Y uno aprende bastante de esa manera de entender el ministerio y la teología en un sentido. Muy bien, hay mucho más aquí, hermanos, incluyo a Charles Ryrie también, que es más cercano con ustedes, pero con eso es suficiente como bibliografía. ¿Alguna pregunta sobre esto? Antes de pasar a la otra parte de la clase. Disculpe, doctor, dijo Miguel de Unamuno. ¿Ese es el nombre de Unamuno? Sí, aquí está en la última parte de la bibliografía. No sé si soy yo, disculpe, doctor, pero se ve, no, tenía mi lupa y estaba tratando de ¿No lo miran bien ahí? No se ve, no veo, al menos No en se mi ve, pantalla Gerardo. se ve chiquititito. Si abren el Dropbox, ahí se puede agrandar y se puede ver y está escrito. Aquí en el Focus. Y si lo abren el archivo que mandaron, sí, ahí está todo. Eso está esta bibliografía está en el archivo que les puse ahí Pero yo quería saber por qué Octavio Paz. ¿Por qué está Octavio Paz? ¿Quién es el que me está preguntando? Déjeme ver. ¿Quién? Don Luis. Sí, fui yo. Mire, Octavio Paz es uno de los premios Nobel mexicano, ensayista, conocedor de la lectura, de la cultura hispana como quizás muy pocos. Junto con él, por supuesto, están otros como Carlos Fuentes, Rangel, ¿verdad? ¿Qué ciudadanía era Carlos Rangel? Él tiene, yo he colocado aquí el libro de El laberinto de la soledad de Octavio Paz, una introducción a alguien que nos describe como latinos, cómo somos los latinos, cómo somos y cómo nos comportamos. Él habla de los mexicanos en primer lugar, pero en realidad cuando usted lo lee se da cuenta que está describiéndonos a nosotros. Y esto me sirve a mí cuando trato de aplicar y entender la teología desde mi contexto latinoamericano. Él, por ejemplo, Octavio Paz es uno de los que mejor conoció o conoce sobre la famosa teóloga latinoamericana, la monja. A ver, díganme de quién estoy hablando. Sor Juana Inés de la Cruz. Esa mujer hay que leerla. Esa mujer hay que leerla en un contexto en donde solo hombres escribían teología. Esta mujer escribe teología y discute teología con las autoridades de la iglesia del entonces. Y Octavio Paz tiene un libro dedicado a esta mujer. La conoce a fondo. Es decir, este tipo de razones son las que me llevan a mí. Por eso les decía que mi bibliografía es única en este sentido, porque desde ya quiero invitarlos a que
acepten conmigo este reto que le lanzo a mis estudiantes todos los años, es que el buen teólogo evangélico debe conocer bien su Biblia. Sí, debe conocerla bien a profundidad, con todas las herramientas que tenga, con los idiomas originales si los ha estudiado, con los diccionarios, las enciclopedias, los comentarios, los libros de teología, la sistemática, la teología bíblica, todo. Debe conocerla lo más profundo que pueda. Y eso siempre es un reto. Ninguno de nosotros puede decir que ha llegado a conocerla completamente al punto que ya estuvo, ya no necesita más de ella. No, no. Todos queremos hacerlo y todos tenemos que seguir caminando con la escritura siempre. Pero, y aquí está el centro de lo que estoy diciendo, el teólogo que solo conoce la Biblia no la conoce como debe conocerla. El teólogo que solo conoce la Biblia no la conoce como debe conocerla, porque la Biblia misma nos pide conocer otras cosas. Porque no podemos conocer bien la Biblia solo para tirarles algunos ejemplos aquí. Porque no podemos conocer bien la Biblia si no sabemos algo de lenguaje. Y no estoy hablando aquí, obviamente, de los lenguajes originales. Claro, eso está incluido. Pero estoy hablando de mi lenguaje. La Biblia está escrita en lenguaje humano. Y debo conocer algo del lenguaje humano. La Biblia no se transmite por ósmosis, ¿verdad? No se transmite por telepatía. No me la pongo aquí, respiro profundo para que me venga a la mente. No, tengo que entender a través del lenguaje que manejo. En mi caso el español, o usted quizás el inglés o el alemán o el que sea. Entonces necesito conocer mi lenguaje, necesito conocer mi gramática, necesito conocer las figuras del lenguaje, por ejemplo. La Biblia misma me pide que estudie sobre cuestiones filosóficas. Cuando Pablo se discute con los filósofos de la colina de Marte allá en Hechos capítulo 17, ¿verdad? Pablo conoce, Lucas conoce quiénes son los epicúreos, por ejemplo. ¿Quiénes eran estos? ¿Quiénes eran los estoicos? ¿Quiénes eran estos tipos de ahí de la escritura? Y con autoridad entonces viene a decirle en sus cartas, cuídate de la falsamente llamada ciencia. En el contexto de Pablo, ciencia no son las ciencias naturales, no es la ciencia del lenguaje, es la ciencia, la filosofía. ¿Por qué? Porque la conoce de alguna manera. Y así podíamos seguir. Tiene que saber de historia, tiene que saber de letras, tiene que saber... Yo no quiero abrumarlo desde un inicio, pero es necesario que desde el inicio de sus estudios teológicos usted se dé cuenta de que nosotros necesitamos, para entender bien y hacer buena teología, interactuar con aquellos que saben, entienden el saber humano de Latinoamérica, por ejemplo. No es posible que un Borges, por ejemplo, el argentino, pueda citarme con facilidad a los profetas y de una manera que, wow, digo, este es un experto en literatura y yo no había sabido nada de Borges. No es posible que Saramago, premio Nobel de literatura, pueda escribir una vida de Jesús y yo muchas veces no sé ni quién es Saramago. O sea, si yo estoy siendo serio con la escritura, debo meterme en eso también. Si alguien va a decir, uy, pero es que eso está difícil, sí. ¿Y quién le dice que no es difícil? Pues? ¿Quién le dice que amar a Dios con toda la mente es fácil? Pues? Pero hay que hacerlo. Es nuestra responsabilidad hacerla. Por eso, perdón, hermano, yo cada vez que me preguntan algo me tardo 10 minutos en contestar y eso no se vale. ¿Algo más? Sí, pastor, una pregunta. ¿Cuál es el libro que está en portugués que mencionaste?
Sí, la traducción ahí de, hay un libro aquí de un libro de teología de Alistair McGrath, es otro teólogo inglés, ese sí es británico, que no lo tenemos en español, y eso es una tristeza, pero sí están en portugués, y mi reto es que si usted no encuentra algo, bueno, a este nivel, no un nivel, el portugués usted lo puede leer con facilidad. Sí. Hablar es otra cosa. Hablar es otra cosa, o entender el portugués es otra cosa, pero leerlo es relativamente fácil. Y es increíble cuánto han traducido buenas cosas los brasileños, que nosotros en español seguimos con libritos de estos superficiales, y ellos han gastado enormes recursos para traducir este tipo de libros. Ahí está en la bibliografía, hermano. Alistair McGrath es un teólogo que tiene un montón de libros es un teólogo sistemático. Yo lo he ocupado bastante en clases de introducción a la teología, porque tiene sobre teología histórica y teología sistemática. Muy bien. De nada. Vamos a lo siguiente. Entonces, aquí, o alguna otra pregunta, hermano, antes de que encuentre yo aquí el PowerPoint. Hermano, una pregunta. Dígame. Con respecto a que usted dice de que hay que conocer, digamos, la filosofía, historia, letras, también podría incluir conocer también, digamos, un ejemplo, los de la nueva era, un ejemplo, conocer qué es lo que ellos dicen o debaten con la Biblia en ese sentido también. Claro, claro, claro. El teólogo debe ser alguien, y voy a hablar de eso en un momentito, ¿para qué me meto ahorita? Pero sí, es nuestra responsabilidad en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? O sea, obviamente no todos ustedes van a poder tener una biblioteca enorme, como muchos de estos hombres que han escrito lo que tienen. Hoy es mucho más fácil por las bibliotecas en línea. El seminario de Dallas tiene una biblioteca en línea increíble que usted puede, si se mete a uno de los programas con crédito de maestría, por ejemplo, usted tiene acceso a unas bibliotecas en línea en donde le dejan leer en línea libros que antes eran inaccesibles, ¿verdad? En español y tantas otras cosas, por las conexiones internacionales que tienen todas las bibliotecas. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestra clase sobre la importancia de la doctrina, de la teología. Yo les dejé, está ahí, hermanos, un PowerPoint. Terminamos la vez pasada hablando de las excusas, y luego viene una sección, y ojalá que ustedes pueden verla ahí en el PowerPoint que les he colocado, sobre las áreas en las que la teología es necesaria. Hablo de las áreas de, por ejemplo, el evangelismo, el discipulado, algunos de estas áreas. Ciertas personas han pensado que se puede hacer fácilmente sin meterse a la teología. No me miran el PowerPoint ahí, hermanos. ¿Aló? No. No, no se ve. No se ve. Qué raro. Debe estar aquí. Ahorita vamos a ver. Estoy compartiendo, pero es que esto cuando estoy compartiéndolo aquí, pero voy a dejar de compartir y lo vuelvo a sacar, para que les decía, hermanos, que en las notas les he colocado ahí el PowerPoint de la semana pasada, donde nos habíamos quedado con las excusas. Después de esas excusas, les coloqué sobre la importancia de la teología en varias partes. Déjenme ver si trato otra vez, a ver si se mira. Ustedes me dicen, hermanos, ¿se está mirando ahí? ¿Qué dicen? ¿No? ¿No se mira?
No, no No, se ve. en pantalla No se dice keep important stuff at the top. Tampoco Ese esto. es el formato de presentación. Sí, no, sí está el formato de presentación, pero mira, déjame ver si se mira. Yo lo tengo en formato de presentación. Bueno, ahora tendrías que tocar ese archivo y darle compartir pantalla, porque de pronto lo ves en una pantalla, pero no está Ojos. Sí. en la clase. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Va. Esta es tecnología, hermanos. Yo creo que cuando termine la pandemia vamos a ser expertos en esto, ¿verdad? Vamos a ser expertos. Vamos a ser Y entonces ahora solo le das ampliar como presentación y ya. Queda listo. F5 también. Ahí está. Esto nos pasa como cuando estás escribiendo una tesis en el doctorado. Al inicio es una de las cosas más horribles y pesadas, estar trabajando con la forma de los documentos y la tesis, que las notas bibliográficas, que los márgenes, que también los espacios y todo eso, ¿no? Al inicio, y uno le duele la cabeza estar molestando con eso. Pero al final de la presentación, al final de la tesis, uno se vuelve un experto en eso y puede ser hasta profesor de eso. Vamos a ver. Primero. No lo quiere agarrar. El segundo también. Si quieres se lo doy de memoria. Y este es más por ustedes, hermano, porque esto me lo sé de memoria yo aquí. Ya estaba antes, solo había que expandirlo en el formato de... Pero no me abre el que quiero que me abra. Ah, ok. Sí, díctelo, hermano. Mira, pues no. Se puede ver en el Dropbox, si ustedes quieren, lo abren ahí y lo hablan. Sí, vamos a ver, no se preocupe, vamos a ver aquí otra vez. Vamos a ver definición. Ahí ese parece que ese es. Sí se puede abrir la pantalla, hermanos. Ahí está. Vamos a abrir nosotros. Vamos a ver si ahora sí lo abre. Entonces, mira. No, Nosotros necesitamos abrir la pantalla, hermanos. Todo está bien. Vamos a abrir la pantalla. bueno, déjelo así. Ustedes la ventaja que tienen es que van viendo así como está, ustedes van viendo una pantalla adelantada, ¿verdad? Estamos viendo nada más los archivos, no se ve la pantalla. Es como el folder que dice Teología 1, Diploma, y están todos los archivos. Antes de compartirlo, hay que abrir el PowerPoint y ya después solamente comparte el PowerPoint. Sí. Está abierto el PowerPoint. Pero tiene que abrirlo en su máquina. Está abierto. Y el rato de compartir hay dos ventanitas en la parte de abajo, una que dice compartir imagen y compartir audio. Espérame. Vamos a ver. Para estudiar. Ahí está, solo dele presentar. Ahora la presentación en el PowerPoint. ¿Me miran ahí ahora, sí, hermano? Sí.
Sí se ve, pero Vaya. ver la... Estamos bien entonces. Miren, la Santa Cena está ahí, ¿verdad? ¿Qué miran en la Santa Cena? Yo sé que ustedes han visto muchísimas veces ese cuadro, pero una de las cosas que quizás no nos hemos dado cuenta es que los discípulos obviamente están alrededor del Señor Jesús, pero su conversación es precisamente a la luz del Señor Jesús. Y ahí súplale la N al entonces, por favor. Entonces, ¿qué es teología? ¿Qué es teología, al fin de cuentas? Con este tipo de ilustración, ya ustedes habrán anticipado hacia dónde voy. La teología tiene que ver con este mirar a Jesús, pensar a Jesús, entender a Jesús, hablar de Jesús, discutir sobre Jesús, reflexionar sobre lo que Jesús está diciendo. Como buenos creyentes, como buenos cristianos, la teología, en primer lugar, debería ser eso. Sin embargo, aquí hay unas definiciones de lo que se entiende por teología, por algunos de los teólogos que les he mencionado. Es el estudio de la ciencia de Dios, dice Miller Erickson. Eso es relativamente fácil y sencillo, ¿no? Muy general quizá. Eso es parecido a lo que Gruden dice en su teología sistemática también. Todo lo que la Biblia me enseña sobre Dios hoy. Sí, es interesante la definición, pero quizás muy cortita. Discusión racional sobre Dios, dirá Agustín. Aquí hay un elemento que ustedes ya pueden darse cuenta en donde Agustín incluye una palabra que a muchos evangélicos no les gustaría. Porque para él, teología es una discusión racional, inteligente, usando la razón, no solamente el sentimiento, es una discusión racional. Strong, que fue un teólogo bautista de inicios del siglo XX, quizá uno de los mejores teólogos bautistas que ha habido, una teología sistemática también, en donde él la llama, la teología es la ciencia de Dios y de las relaciones de Dios con el universo, las relaciones de Dios con el universo. Coloco ahí relaciones como algo importante que añade. No solamente es pensar en Dios, sino pensar en las relaciones que Dios tiene con lo que ha creado. Charles Ryrie dice que la teología es pensar sobre Dios y expresar esos pensamientos en alguna forma. Esta definición para mí es importantísima porque otra vez nos saca del ambiente de que la teología tiene que ser un escrito, una monografía, un ensayo. Sí lo es y sí lo puede ser, pero no solamente eso. Es expresar lo que pensamos sobre Dios, lo que entendemos sobre Dios en nuestros pensamientos, pero de alguna forma. ¿Cuál será esa forma? Puede ser un poema, claro que sí. Puede ser una canción, sí. Puede ser una escultura, sí. Puede ser una expresión en donde usted otra vez transmita, exprese lo que significa Dios y sus relaciones. Entonces, eso me parece importante decirlo, pero vamos a ir un poquito más adelante a esto. Entonces, ¿quiere usted una definición inicial de teología? Oiga, ¿qué es esa figura que está ahí? Me gusta ocupar figuras en mis PowerPoints y pinturas e ilustraciones. ¿Por qué? ¿Qué es esto que está aquí en la pintura? ¿Recuerdan qué es, hermanos? A ver, díganme. Muchos le llaman la Santa Cena. Bueno, la última Santa Cena le llaman muchos. Sí, pero yo ahorita me estoy refiriendo a este último slide, el que está en blanco y negro. Lo que pasa es que ya no corrió la presentación. Qué barbaridad. Ya no corrió. De aquí ya no salió ni siquiera la definición, definiendo teología. Se quedó
Sí, que como que no corre la presentación, ¿eh? Eso no lo miran. No. No, esta es la misma de principio. Se ve. Solo vemos donde dice etimología nada más en la parte de la presentación. Solo esas dos. Ok. Está enloquecida. Espéreme, pues. Entonces, vamos a ir aquí. ¿Hoy sí? ¿Estará corriendo? No. Teología, palabra de Dios, palabra sobre Dios. No, hermano. No, nada. Tranquilo, tranquilo. Hoy uso otra computadora quizá, otro dispositivo tal vez. Déjeme ver. A veces esto de la... Vamos a cambiar la... Voy a cambiar la computadora aquí sin desconectar. Vamos. Hoy no me miran a mí, ¿verdad? ¿O sí? No. No. Solo me miran que estoy viéndolos así fijamente. Como queriendo decir, están conmigo. Mire, voy a volver a hacerlo. Es que esto de la... Me dicen si funciona o si no funciona. Parece que sí. Ahora sí. ¿Cómo están ahí? Ya se ve el segundo slide, doctor. Bueno. Etimología. Bueno. No en pantalla completa, sino solo en pequeños. ¿Sí? ¿No está en grande? No. Sí se ve grande, pero no solamente esa, doctor, y se ven todas las demás chiquitititas abajo, pero no importa, se ve muy bien en la pantalla. Ok. Vamos a ver. Corra. Muy bien, miren, entonces trabajémosle así y voy a revisar esto durante la semana. Ya de esto habíamos hablado con ustedes. La etimología de la palabra es fácil de recordarla, pero lo que a veces se nos pasa por alto son estas dos dimensiones. Cuando hablamos de teología para los evangélicos, estamos hablando de palabra y de Dios. Y la manera de unirlos es importante aquí porque puede ser palabra de Dios y puede ser palabra sobre Dios, o puede ser ambas. Y alguien, como les había anunciado, a veces se han quejado de que la palabra teología como tal no aparece. Sí está corriendo, ¿verdad? Está corriendo. Sí, va corriendo, hermano. Ahora sí. La palabra teología, dicen, no está en la escritura, pero sí tenemos varias palabras que son, y las dos palabras conectadas de varias maneras sí aparecen en la escritura. Por ejemplo, estas dos palabras en Lucas capítulo 8, versículo 21. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Ahí están las dos palabras. Palabra de Dios y hacerla. Bien cerquita al concepto de teología. ¿Y qué es esto? Romanos 3:2, perdonen. Porque a ellos, hablando de los judíos, esto lo dice Pablo, se les confiaron los oráculos de Dios. Y esa palabra oráculos es ahí, logoi, es decir, palabras, así otra vez, palabras de Dios. ¿Y qué me dice Primera de Pedro 4:11? Si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Ahí están otra vez, logía, teú. O sea, dos palabras están presentes en la escritura y precisamente por eso esa conexión, lo que usted y yo debemos recordar en este caso es que para la teología evangélica es importante subrayar que existe la teología como palabra sobre Dios, o estudio de Dios, o estudio sobre Dios y sus relaciones, porque existe en primer lugar palabra de Dios. No sé si me explico en eso, yo sí lo confundí en lo que estoy diciendo.
Para la teología evangélica, quizás para otras teologías no sea tan importante, para otras teologías humanas no sea tan importante, para nosotros sí lo es y es esencial. Existe la teología como teología sobre Dios o teología acerca de Dios o palabra sobre Dios, porque en primer lugar existe palabra de Dios. Para que haya teología tiene que haber palabra de Dios. A Dios no lo conocemos en directo, vamos a decir, en teología propia, en el estudio de la persona de Dios. No lo conocemos en directo porque Dios no es un objeto como los demás objetos del universo. A Dios se le conoce por su revelación. Dios tiene que comunicarse con nosotros para que lo podamos conocer como tal. La teología es posible simplemente porque hay palabra de Dios. Cualquier otra cosa que no se base en palabra de Dios puede llegar a ser, filosofía de la religión, si usted quiere, estudio de religiones comparadas, si ustedes quieren, pero no teología. Teología evangélica se fundamenta en el hecho de que existe palabra de Dios. Eso es esencial, inclusive por lo que vamos a decir en un momentito, porque al origen de todo está la palabra de Dios. Junto con esto existen algunas palabras relacionadas con teología que ustedes deben tener también siempre en mente. Algunas de las palabras relacionadas con teología incluyen la palabra doctrina, la palabra enseñanza, la palabra instrucción. En el uso de estas palabras en el Nuevo Testamento es abundante, ahí tiene el número de veces que aparecen. Otra palabra importante aquí, ya en griego, es la palabra didache o didaje, como quieran pronunciarlo, que significa enseñanza y doctrina. Cuando se dice, por ejemplo, estaban asombrados por la doctrina de Jesús, es esa palabra la que se ocupa. Y el manuscrito que aparece aquí es uno de los manuscritos sobre ese documento del siglo II que se conoce como la Didache, que se cree, por lo menos cierta tradición dice que existe un documento corto llamado Didache, Enseñanza de los 12, en donde se resume la teología y la fe de la iglesia del siglo II. ¿No es cierto? Yo iba a ponerle ahí en el Dropbox que ustedes tienen un pedacito de ese libro para que lo leyeran. Es decir, esta idea de la enseñanza, esta idea de que se debe enseñar las palabras del Señor, por ejemplo, es antiquísima, no es una invención pedagógica de los últimos años o de las últimas centurias, no es algo que va en la esencia misma del cristianismo. Y vale la pena leer ese libro, ese libro de la Didache. Nadie sabe, por cierto, quién lo escribió, pero le llaman la enseñanza de los 12, en donde se resume la enseñanza esencial que la iglesia tenía en el siglo II, especialmente relacionadas con las prácticas del bautismo, la Santa Cena y cómo se hacía. Se sorprenderá, por ejemplo, que la práctica de la iglesia del bautismo es bastante diferente de lo que ahora nosotros o muchas iglesias evangélicas hacen como bautismo. Pero otra vez, la palabra didache, para que no la olvide, es esta. También aparece la palabra didasco, enseñar, 97 veces. Ese es el verbo. Jesús viene para enseñar. Yo he venido para enseñar también, varias veces. Yo he venido para enseñar. Esta necesidad de enseñar y que se enseñe. A veces es necesario recalcarlo ante aquellos que piensan que la teología es secundaria, cuando el Señor Jesús lo recalca como algo fundamental de la existencia y de la identidad de la iglesia. Jesús es el maestro por excelencia, es el didascalos por excelencia,
A él se le llama rabí, que significa mi maestro, por supuesto, raboni, que significa eso. Jesús es llamado de 57 veces a 77 veces, fíjese, y los discípulos también ocupan esa misma terminología. Entonces, son palabras que están ahí y que son necesarias relacionarlas con nuestra palabra teología. Otras palabras que son interesantes, términos que se ocupan en el Nuevo Testamento y que van bien de cerca con nuestra teología, son las que aparecen en las cartas pastorales. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, retén la forma, esa palabra, la forma de las sanas palabras. La palabra que se ocupa ahí es hupotuposis, que significa un bosquejo. Es decir, Timoteo debería saber que existía un contenido ya formal en cierta manera que se le había entregado y que Pablo conoce como sanas palabras, que había oído de Pablo y que Timoteo tenía que retener. A esto Pablo le llama también tesoro y le llama depósito, y que estos han sido confiados, dice. La palabra aquí es paraseken, que significa dar así personalmente, y que también deben transmitirse. Otra vez, de aquí viene la palabra tradición. Se transfiere, se da de mano a mano, casi es la impresión de esos términos. Es esta la teología que les hablaba el lunes pasado, la teología catequética, en donde se transmite lo que se me ha enseñado. También Pablo ocupa estas otras afirmaciones, como esta afirmación confiable, le llama a él a sus palabras, a las palabras de la fe, la sana doctrina, que es una de las cosas que más se repite hoy en día, a veces sin saber exactamente a qué se refiere. Fe, por cierto, es una palabra interesante porque para Pablo, como para los otros apóstoles, Santiago, por ejemplo, la fe tiene varios significados. La fe se ocupa para describir la confianza del individuo en Dios, en Jesús, esa fe subjetiva, podríamos decir, pero también se ocupa para describir ese contenido, ese conjunto de verdades dichas y enseñadas por el Señor Jesús y los apóstoles. Esta es la fe dada una vez a los santos, dirá también el Nuevo Testamento, ese contenido. ¿Cuál es ese contenido otra vez? Eso se pregunta la teología y es lo que nosotros deberíamos preguntarnos. Si de verdad a nosotros se nos ha confiado esto y si lo vamos a transmitir, ¿lo conocemos? ¿Lo sabemos? Esta palabra de verdad que para Pablo resulta tan importante. Un reto para ustedes, hermanos, en mi caminar sobre cómo relacionar la escritura con lo más posible, lo más cerca posible con mi entendimiento teológico, con la teología. Revisen las pastorales. Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito y también Filemón. Revísenla en términos de qué significa doctrina, cuál es el papel de la doctrina, qué papel tiene con la conducta, por ejemplo. Hoy en día es bien fácil separar la doctrina de la conducta. Parece que muchos creen que sí es posible vivir conductas intachables, conductas buenas, desconociendo completamente la doctrina. Parece que para muchos lo importante, según ellos, es la conducta y la doctrina no importa. Revise en el nombre del Señor cómo es que la Escritura entiende esto. Para Pablo no hay separación. La doctrina y la conducta van de la mano, siempre están de la mano. No se debería descuidar ni la una ni la otra. De hecho, en su exhortación a Timoteo se le dice, ¿no? Y a Tito, en otras palabras, la misma exhortación, cuida de ti mismo, conducta, y de la doctrina, ¿verdad? Otra vez, de la teología, de la fe, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen.
Esta unión de las dos cosas es valiosísimo. No se puede separar. Va en la misma esencia de la iglesia. Por eso en los primeros capítulos de Hechos se sobresalta, se pasa un color ahí, diríamos hoy en día, un highlighter ahí para recordar que una de las esenciales características de la iglesia desde el mismo inicio es atarse, unirse, pegarse a la doctrina de los apóstoles. Todos estaban pendientes de esta doctrina de los apóstoles. No es secundario, este es mi punto, ¿no? Para muchos es importante ir a por ejemplo, a ¿qué digo yo? Un seminario sobre cómo ser buen esposo y buena esposa. Vaya. Cómo ser buenos papás. Vayan. Incluso a cómo ser buen ciudadano. Vaya. Pero usted debe recordar que de acuerdo con la Escritura, la conducta del cristiano no se puede despegar del conocimiento de la Escritura. Y usted debe ser tan responsable de uno como de otro. Si no, fíjense en estos 3 pasajes que aparecen aquí, en estas 3 pasajes, por ejemplo. Solo he puesto 3 como un ejemplo sencillo. Juan 1, del 1 al 18. Ustedes no creo que necesiten demasiada información mía acerca de qué trata ese pasaje. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios encarnada y siendo testificada luego por los discípulos. Algo muy parecido a lo que sucede en Primera de Juan 1, del 1 al 3. La palabra de Dios es la que os anunciamos para que vuestra comunión con el Padre y con nosotros, en otras palabras, ¿verdad, Juan? Es decir, la palabra viene, la palabra del Señor. En este contexto de Juan capítulo 1 se identifica con Jesús y su palabra, y en Primera de Juan es lo mismo. Es Jesús, el verbo de Dios, la palabra de Dios, se viene al ser humano con el propósito de que se enseñe, se predique, se proclame. Pero ¿para qué se proclama? Le pregunta usted a Juan el apóstol. Y Juan el apóstol contesta: para que tengamos genuina comunión con el Dios y con el Dios el Padre y su Hijo. En otras palabras, la necesidad de conocer la reflexión bíblica, teológica sobre la palabra de Dios tiene resultados prácticos e indispensables para mí. No se puede tener comunión si no se ha hecho esta manifestación o proclamación de la palabra. Y el pasaje de Primera Tesalonicenses 1 y 2, capítulo 1 y 2, es uno de los más interesantes para mí. Pablo les cuenta a los tesalonicenses y les explica a los tesalonicenses en ese pasaje, en esos 2 capítulos, cómo es que ellos llegaron a ser los creyentes que son. Les habla de cómo es que él llegó y les predicó la palabra. Bueno, en el capítulo 1 Pablo describe quiénes eran los tesalonicenses y los describe como siendo una iglesia sumamente poderosa, vigorosa, espiritualmente fuerte, porque se habían convertido de los ídolos al Dios vivo y que la fe de estos creyentes había sido proclamada y le había sido conocida por todo el mundo, dice el apóstol Pablo. Y en el capítulo 2 nos explica por qué es que sucedió eso con los tesalonicenses. En el capítulo 2, desde el inicio, Pablo comienza agradeciéndoles a ellos de que desde que el día que llegó Pablo y empezó a predicar el evangelio, proclamó el evangelio, la palabra de Dios, les empezó a enseñar el mensaje de Dios. Pablo dice en esos primeros 10 versículos del capítulo 2 que los tesalonicenses oyeron la palabra, recibieron la palabra, apropiaron la palabra y obedecieron la palabra. Y como si eso no fuera suficiente, Pablo les dice ahí que es la palabra el motor que los ha cambiado y que los ha hecho ser lo que son. ¿Qué eran? De acuerdo con Pablo, una iglesia convertida y una iglesia misionera. Otra vez la necesidad de la teología y la necesidad
de la práctica al mismo tiempo. Entonces, a esto me refería hace un ratito cuando no me estaba corriendo el PowerPoint. Con esto en mente, con esta discusión, hermanos, en mente, miremos esas definiciones de estos teólogos que ustedes ya me oyeron mencionar. Erickson dice que es el estudio de la ciencia de Dios. Agustín dice que es la discusión racional sobre Dios. Strong dice que es la ciencia de Dios. Charles Ryder dice que es pensar sobre Dios y expresar esos pensamientos en alguna forma, no solo escrita, por supuesto, sino de otras maneras. Y aquí la ilustración que les estaba mostrando y que no miraban, les mostraba esta pintura en blanco y negro. Y les preguntaba qué miran ahí. Hoy sí la miran, ¿verdad? Hoy sí, hermano. Díganme qué miran. En el monte de la transfiguración, Pedro, Juan y Bernabé siendo testigos de la transfiguración de Cristo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué más? ¿Es Bernabé o es Jacob? Bernabé no está ahí, creo yo. Ahí están mire, lo central con todo, aparte de que sabemos por el cuadro que es la transfiguración del Señor Jesucristo. Está Moisés y... Está Moisés y está Elías, ¿verdad? Está Moisés y está Elías. Y está el Señor Jesús en medio, en esa transfiguración, y la voz de Dios que viene de arriba. Dice, ¿Qué es lo que dijo? Este es mi hijo amado. Ajá. ¿En el cual tengo complacencia? ¿En quién tengo complacencia? En quien tengo complacencia. ¿Y qué más? A él oír. A él oír. A él oír. Ahora, Óiganlo. fíjense, por favor, hermano, fíjense en esto, por favor. Los que acompañan a Jesús son Pedro, Juan y Jacobo. Los que están con Jesús en la transfiguración, a los otros dos que miran. Moisés y Elías y Moisés. Melchor, Gaspar y Baltasar. Pastor, ¿por qué? Pastor. Qué barbaridad. Oh, Dígame, hermana. Pastor, ¿por qué tenía que ver Elías y Moisés ahí en la transfiguración? Pues a eso voy, hermana. Ay, perdón, pues que todos hablan, sorry. La ley y los profetas. A esto voy, que el Señor, cuando se comunica con los discípulos, Pedro, uno de esos, que precisamente nos va a dar testimonio de eso en su primera carta, mirando a Jesús, a Elías y a Moisés, ahí, y la voz que viene y les dice a los discípulos, oigan a Jesús, oigan a mi hijo, porque a la par está Moisés y a la par está Elías. Como judíos, ellos dirán, tenemos que oír a Moisés y tenemos que oír a Elías, tenemos que oír el Antiguo Testamento. Pero Dios, el Padre, les dice a estos hombres, en primer lugar, oigan a mi hijo, escuchen a Jesús. Si van a escuchar a Moisés y van a escuchar a Elías, oigan primero a Jesús. Este es el orden de la teología cristiana. No podemos olvidar eso. La teología cristiana nace con Jesús y termina con Jesús. Jesús es el que me hace a mí consciente de la necesidad de ir hacia atrás y de ver el Antiguo Testamento. Voy a volver sobre eso en un momentito, pero quería recordarles eso a la luz de esta pintura, porque con eso en mente la definición de teología hace más sentido aquí si la coloco de esta forma. La teología cristiana es lo que podemos decir sobre Dios y su voluntad, basado principalmente en lo que Él ha dicho primariamente en Jesús, tal como lo encontramos en las escrituras judeo-cristianas. La teología en forma general
la teología cristiana, para que sea teología cristiana, debe decir sobre Dios, lo que es de Dios y su voluntad, principalmente tal como lo oímos en la persona de Jesús y tal como este Jesús aparece en la Escritura. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Tengo que apurarme porque todavía tengo encima otro PowerPoint y quiero darles un par de slides más aquí. Muy bien. Veamos las divisiones de la teología rápidamente. Hay varios tipos de teología y generalmente cuando en un seminario se habla de teología 1, teología 2, se está pensando en teología sistemática. La teología sistemática en este cuadro, como ustedes pueden ver, se coloca en el clímax del trabajo teológico. Miren dónde está la teología sistemática. Pero para llegar a esa teología sistemática, la teología sistemática es ese discurso ordenado a manera de ser un sistema, con un orden, con una lógica. Pero para llegar a este sistema ordenado, la teología debe basarse en la teología bíblica. La teología bíblica es aquella que principalmente describe lo que está escrito en el texto bíblico, a veces por autor bíblico, a veces por época bíblica. Se limita a describir lo que está ahí sin preguntarse necesariamente por la relevancia para mí. La relevancia la va a preguntar la teología sistemática. La teología bíblica es importante. Si usted estuviera en una clase más avanzada de teología, nos detendríamos a hablar de los varios aspectos de la teología bíblica, así como también de los varios aspectos de las otras dos teologías que son importantes aquí. Teología histórica y teología dogmática. Para llegar a la teología sistemática necesito la teología bíblica, que es la que se basa en el texto propiamente. La teología histórica es la que se basa en el estudio de los personajes históricos, los grandes maestros de la iglesia, como algunos de los que les he mencionado. La teología dogmática es aquella que estudia los documentos oficiales de la doctrina de la iglesia, de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, los credos de la iglesia. Estudiar esos credos es importantísimo, es bueno porque me ayuda a entender mejor la teología histórica y la teología bíblica. Y cuando esas tres cosas las pongo juntas, llego a la teología sistemática. De esta teología sistemática puedo sacar yo información para defender mi fe, que sería la apologética. De esta teología sistemática debo sacar información para hacer teología práctica y pastoral, por ejemplo. De esta teología sistemática saco yo información para saber cómo predicar correctamente, por ejemplo. Por eso en el PowerPoint anterior que yo les di, les planteaba la pregunta de si puede haber un pastor que no sea teólogo. En esta gráfica se responde a esa pregunta. Obviamente, para predicar correctamente, no simplemente necesito la Biblia, porque necesito interpretarla correctamente, teología bíblica, necesito informarme de cómo otros creyentes fieles la han interpretado y necesito saber en qué tipo de iglesias estoy yo también. La teología dogmática estudia los credos. Para darles un ejemplo específico, los bautistas tienen varias declaraciones de fe que en el siglo XX, por ejemplo, que se estudian con cierta frecuencia y que a veces se refinan, pero que todo pastor bautista, por ejemplo, debería saber cuál es esa. La iglesia presbiteriana, por ejemplo, en especial, tiene aquella declaración de fe de Westminster, que es una declaración larga, importante, que muchos ni siquiera conocen, pero un pastor, un predicador informado debería conocerla y debería leerla. Finalmente, dentro de este cuadro, hermanos,
está ustedes se fijan a un lado, tengo lo que llamo revelación natural para hablar de teología sistemática, pero la diferencia, quiero que se fijen en eso, la diferencia entre la conexión que existe entre la teología sistemática y la revelación natural y lo que existe entre la teología sistemática y las otras teologías es que estas teologías están conectadas sólidamente con la teología sistemática. Mientras esta revelación natural, la revelación natural es la creación de Dios, por ejemplo, la conciencia del ser humano, esto es algo que se mira más adelante, pero a eso se le llama revelación natural, lo que podemos conocer de Dios, de la naturaleza, eso se conecta, lo queramos o no, con nuestra teología sistemática, porque nos importa saber lo que las ciencias naturales dicen al respecto de ciertas cosas, ¿no? No hacerlo es también descuidar una parte enorme de la revelación que Dios nos ha dado en su creación. Ya casi terminamos esto antes de darles chance para que hablemos. Finalmente, hermanos, aquí un cuadro de lo que es la teología sistemática en en sus divisiones centrales. Aquí hay, a ver si alguien las cuenta, ¿cuántas divisiones tenemos aquí de la teología sistemática? 12. Vamos a ver, la contamos. Bibliología. 16. Teología propia. 10. Cristología, neumatología, angeliología, amartiología, antropología y todos los IAs que ustedes se puedan imaginar. 10. Tradicionalmente son 10 y tienen un orden lógico. Tienen un orden lógico porque aquí en estas categorías se trata de colocar toda la información que la Escritura nos da sobre ese tema. Tiene un orden lógico porque y casi cronológico, ¿no es cierto? Bueno, lógico porque comenzamos con la Biblia porque de ahí tenemos la información, ¿no es cierto? Todo lo demás sale de ahí. Lógico el orden porque lo primero que quiero hablar es sobre Dios, teología propia. Luego quiero hablar del Hijo de Dios o de Dios el Hijo, es la cristología. Luego quiero hablar de la tercera persona de la Trinidad, es la neumatología. Luego de la angeliología y de la amarteología. Obviamente ustedes saben ya que la angeliología es de los ángeles y la amarteología, ¿de qué será? Quizás algunos no saben de qué se trata. Pecado. Pecado. ¿Y por qué después de angeliología y antes de antropología? Porque está relacionada con los ángeles pecados y después viene el hombre. Bueno, sí. La Es caída lógico. de los ángeles y los hombres. Porque Satanás era un ángel. Ajá. Obviamente el pecado apareció en el mundo angelical. Así los ángeles caídos. Apareció en el mundo angelical y apareció antes del hombre, ¿cierto? ¿Cómo sabemos eso? Porque ya en el jardín del Edén, la serpiente, que más adelante sí nos identifica como Satanás, ya había pecado. Entonces, el orden aquí es lógico. Soteriología, por supuesto, es la doctrina de la salvación, eclesiología, la doctrina de la iglesia, y la doctrina de las últimas cosas, la escatología. Al otro lado del gráfico están las fuentes de donde sale la teología sistemática, de donde recojo la información para enseñarlas así de una manera ordenada. La primera de esas fuentes, obviamente, y la más importante y suprema, es la Escritura. Por eso está ahí arriba. Pero tenemos que ser sinceros también al decir que tenemos información de la naturaleza y que nos interesa saber lo que la naturaleza enseña sobre Dios. La Biblia habla de que Dios se revela en la naturaleza. Tenemos que entender la naturaleza y estudiarla. Aquí entran las ciencias naturales en el diálogo con la teología. También tenemos la tradición. Los evangélicos
generalmente le hacemos el feo a la tradición, pero lo real es que todos tenemos cierto tipo de tradición. Todos, sin excepción. Nosotros somos tradición andando. El problema no es si tenemos o no tenemos tradición. El problema es más bien que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos tradición y disfrazamos nuestra tradición como palabra de Dios. El problema entonces sería más bien identificar cuál es mi tradición y permitir que la Escritura, que es suprema, juzgue mi tradición. Y que me diga cuántas veces, a veces la tradición está diciendo cosas que no debe decir y a veces dice cosas que son neutras en realidad, ¿no? Les decía a mis hermanos bautistas, pasé 15 años entre hermanos bautistas enseñando y les decía, hermanos, los bautistas no tienen tradición, ¿verdad? Muchos sí, que no, nosotros no, que no sé cuánto. De verdad. A ver, dígame cómo hace el culto usted. ¿Cuál es la práctica del culto que tiene normalmente los días domingos? ¿Y cómo se siente cuando ese orden ya no está presente? Los predicadores no tienen tradición, ¿verdad? Maneras cotidianas y casi permanentes de hacer las cosas. Bueno, yo he sido profesor de predicación también y les digo, mire, una de las cosas que durante estos 15 años casi me cansé de estar oyendo era pastores bautistas que llegaban a predicar y comenzaban con una historia y terminaban con otra historia, su predicación. Así es la forma de predicar usted. No, hombre, pero debe haber otra manera. No, así debe ser. Este es un tipo de tradición que a veces no lo queremos reconocer. Pedirle a la gente que pase adelante a responder al Señor Jesús también es una especie de tradición. Y otro sinnúmero de cosas, ¿no? Lo importante aquí, sin embargo, hermanos, no es que esas cosas sean malas, porque tenemos tradiciones, sino muchas veces el lugar que ocupan, al igual que la tradición en la Iglesia Católica Romana, que para hablar de ello necesitaríamos toda una clase más.